Eres grande, eres maravilloso. Nos humillamos ante tu presencia y damos gracias y loamos tu glorioso nombre. Mantén nuestro corazón, mantén nuestros oídos espirituales atentos para escuchar tu voz. Abre nuestro entendimiento para que podamos cantar lo que tú quieres decir. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora el Señor Jesús le dice a los discípulos: vosotros pues oraréis así. Y enseguida aparece la versión de lo que nosotros, o de lo que la tradición cristiana ha llamado el Padre Nuestro. ¿Qué hemos hecho nosotros con el Padre Nuestro? ¿Qué ha hecho la humanidad con el Padre Nuestro? Bueno, la humanidad ha hecho con el Padre Nuestro, ha hecho del Padre Nuestro una oración para repetirla. Y tiene 2 milenios repitiéndola. Y cree que por repetirla es efectiva, sin darse cuenta de que ese no fue el diseño de Jesús. El diseño nunca es que uno repita. El diseño es que uno entienda lo que está diciendo. Usted puede repetir el Padre Nuestro en apenas 10 segundos. Y así como lo repite la gente. Con el Padre Nuestro los evangélicos tenemos un problema de complejo histórico. Es el mismo problema que tenemos con la figura de María. Si algún personaje bíblico es incómodo para los evangélicos, es María. No hayamos que hacer con María. Ay, la mamá del Señor. Maravilla. Pero no hayamos que ponerla. Es tan incómoda como personaje que ni hablamos de ella. Cuando hablamos de las mujeres de la Biblia, hablamos de la hermana de Moisés, de Ruth la Moabita, de la reina Esther, de María Magdalena, pero de María tragamos grueso para hablar. Y tragamos grueso porque tenemos el problema de resolver el complejo histórico de que una confesión cristiana la convirtió en corredentora. Ese es el problema. ¿Y qué culpa tiene María de eso? ¿Qué culpa tiene María que la Iglesia Católica la haya convertido en corredentora? Eso no es problema de María, eso es problema de la Iglesia Católica. ¿Por qué le cobramos la factura a María? Entonces, Roma la subió a los altares y nosotros la metimos debajo de la sombra. Con el Padre Nuestro pasa exactamente lo mismo. Tenemos 2 milenios escuchando hablar del Padre Nuestro y entendiendo que la gente dice: Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado, amén. Y nos decían, cuando estábamos niños, rece tantos Padres Nuestros cada vez que usted comete un pecado. De acuerdo a la calidad del pecado, tenía que repetir más Padre Nuestro. El Padre Nuestro cometió un fastidio. El Padre Nuestro se convirtió en una carga. El Padre Nuestro se convirtió en un látigo y la gente le cogió rabia a eso. Y entonces, por asociación, la idea de repetir el Padre Nuestro por un castigo es algo desagradable. Entonces, cuando llegamos al Evangelio, nos encontramos con Cristo, con el Espíritu Santo, con la salvación y con el Padre Nuestro. Pero el Padre Nuestro le dice: ¿qué hacemos con esto? No hayamos que hacer con el Padre Nuestro. Fíjense que los evangélicos ni siquiera lo usamos en la liturgia. ¿Se han dado cuenta de eso? En las iglesias evangélicas no se habla del Padre Nuestro.
Parece que eso fue algo así como extraño, como que viniera de Ganímedes, como que viniera del más allá, pero del otro lado. El Señor no tiene culpa de lo que han hecho los hombres con el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, más que una oración, es un bosquejo para orar. Y no lo hemos visto de esa manera, pero esa fue la manera como lo vio Jesucristo. Y si es un bosquejo para orar, entonces no lo podemos decir en 10 segundos. A veces no se podrá decir ni en 10 días. Porque es que la gente tiene la manía de resolverlo todo en un momento. La gente quiere llegar a la presencia de Dios y que Dios los transforme de la noche a la mañana. Déjenme decir, la santidad no es un evento, es un proceso. Lo que es un evento es la salvación. Usted se convierte así en una persona salva, pero una persona santa así no funciona. Entonces, por eso es fácil repetir el Padre Nuestro, pero entender lo que significa el contenido del Padre Nuestro es otra historia. Y a eso sí le vamos a entrar en esta tarde de frente, porque vamos a descubrir los valores del Padre Nuestro. Los valores del Padre Nuestro no como oración, sino como bosquejo para orar, porque más que una oración es un bosquejo para orar. Usted puede repetir 100 veces el Padre Nuestro y cuando lo termine de repetir usted se puede ir para el infierno. Tranquilo, porque es que no sirve para eso. Porque el Padre Nuestro no es una magia que usted repite. No. Puede sabérselo de memoria y repetirlo 40.000 veces diarias y no sirve para eso, porque no está el diseño del Padre Nuestro. Por eso angustia que alguien haya inventado eso de que si cometiste un pecado reza 10 Padre Nuestro, y si cometiste un pecado tiene que ser 40, y si en otro tiene que ser 80, pueden ser 800, no importa, no sirve. Porque ese no fue el diseño de Dios. Lo primero que nos tiene que llamar la atención del Padre Nuestro es que comienza con una palabra que rompe todo el esquema de los judíos. ¿Ustedes quieren que lo enseñe a orar? Ok, lo voy a enseñar a orar. Anoten ahí. Padre Nuestro que estás en nuestra casa. Y lo primero que llama la atención es la palabra Padre. ¿Por qué? Porque los judíos no hacían eso. ¿Por qué no lo hacían? Porque tenían mucho respeto por el nombre de Dios. Los seres humanos tenemos la tendencia a tener reverencia por las cosas sagradas, pero la reverencia que los seres humanos tenemos hacia las cosas sagradas suele ser una reverencia formal externa. Uno hace así, me quito el sombrero, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esas son manifestaciones de educación de respeto, pero que haya dentro del corazón nadie sabe. Hay gente que le sonríe a uno, ¿cómo está? Y le sonríe. ¿Qué habrá dentro de la sonrisa? ¿Qué habrá detrás de la sonrisa? A lo mejor lo quiero matar, pero tengo que sonreír. Sonríe, sonríe. Tiene una cara muy amarrada, sonríe. Bueno, la sigo teniendo amarrada dentro por sonríe. Son expresiones, pero que no son sinceras. La gente usa palabras elegantes, pero las palabras elegantes casi nunca son sinceras. ¿Por qué? Porque las palabras sinceras no pueden ser elegantes. Es muy difícil que uno le diga la verdad a una persona y la gente le diga, ¡ay, gracias! Uno le dice la verdad a la gente que quieren reventar, porque les dicen la verdad. Cristo una vez estaba, me llama la atención eso, porque él estaba hablando con unos fariseos, un fariseo lo invita a comer. Entonces, bueno, Cristo va a la casa de los fariseos y come. Un fariseo le dice, bueno, ven a comer a mi casa. Y el Señor va a comer a la casa. Si a mí me invitan a comer a la casa de alguien, pues yo trato de comportarme
trato de comportarme en modocito, pues, porque, o sea, que te están invitando a comer a su casa, tienen que portarte de manera que seas agradable, ¿verdad? Pues te están invitando a comer. Cristo no creía en eso. El fariseo, dice, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado las manos antes de comer. Digo, lavar las manos en el sentido judío, ¿verdad? Pero el Señor, de alguna manera, sabía lo que estaba pensando el fariseo y diferente a la ética. Y miren lo que le dice. El Señor le dijo, ahora vosotros los fariseos limpiáislo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad. Oye, a mí me encanta comer. Le sueltas ese leñazo. Y por ahí se fue. Eso fue lo más sencillo que le digo. Porque el Señor está buscando. Al Señor no le importa la forma social, al Señor le importa el corazón de la gente. Lo que comunicamos el Evangelio no tenemos que tener la manía de que la gente sonría o aplauda. No tenemos que la gente aplaude. Que todo yo quiero decir la gente aplaude, ni siquiera que aplaude. Pero yo no estoy pidiendo el aplauso a la gente. Porque muchas de las cosas que yo digo no es para que la gente aplaude, es para que la gente llore. Ahora, ¿para qué van a llorar? Para cambiar. Por eso es que el Padre Nuestro le gusta a la gente, porque la gente ve la partecita de que, bueno, no es un Padre Nuestro y me quedo tranquilito. No. Si entiendes el Padre Nuestro, lo menos que puedes estar es tranquilo. Entonces sigue el Señor hablando y le dice, necio, el que hizo lo de fuera no hizo lo de dentro, pero de dar limosna de lo que tenéis y entonces todo se lo limpio y le empieza a decir y ahí están los escribas. Eso es como los fariseos, pero ahí están los escribas. Los escribas son un poquito más intelectuales, son los doctores de la ley, son los intérpretes. Entonces uno de los intérpretes que está en la casa del fariseo comiendo junto con Jesús le dice, ya va, Señor, cuando dices esas cosas también nos afrentas a nosotros. No, que por ustedes también ahí. Y miren lo que le dice, ay de vosotros también, a eso le dijo algo más fuerte, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con carga que no pueden llevar, pero vosotros ni con un dedo las tocáis. Y por ahí se va. Cuando el Señor le dice a la iglesia, a la humanidad, lo voy a enseñar ahora, anoten 2 puntos. Padre, ¿de qué está hablando? De colocar en la oración una palabra que es sagrada para el oído judío. Pero ¿quién dijo que era sagrada? ¿Lo dijo Dios? No lo dijeron los judíos. Son los conceptos intelectualoides que los humanos tenemos. Había una hermana en la iglesia, cuando yo era muchacho, que ella llegaba y cuando pasaba por aquí se doblaba, así como la mujer doblaba, esa que andaba caminando doblada, así ella. Y yo era un muchachito, veía que esa señora se doblaba, y yo, ¿por qué se dobla? Ella pasaba por aquí y se doblaba, siempre llegaba tarde. Ella llegaba tarde a todos los cultos. Y entonces, por supuesto, siempre llegaba cuando estaban predicando. Y entonces, cuando pasaban por aquí, 90 grados. ¿Qué manía? ¿Quién le dijo que hiciera eso? No sé, ella no. ¿Y por qué no pasaba derechita? No, es que ella no quería llamar la atención. ¿Y por qué llega tarde? ¿Y por qué pasa por aquí? ¿Por qué no pasa por allá atrás? Esas son las manías y las ideas que la gente tiene. Para ella, doblarse era un respeto. Todo el mundo decía, oye, pero si ella lo que hace es que todo el mundo se incomoda, porque ahí va, mira, ya se va a doblar. Todo el mundo estaba pendiente cuando el hermanito se doblaba. Los judíos tenían un respeto por el nombre de Dios.
Pero tener un respeto por el nombre de Dios no significa tener un respeto por la persona de Dios. Son formas que son buenas y Dios las agradece, pero no es lo que Dios precisamente anda buscando. ¿Qué era lo que pasaba a los judíos con el nombre de Dios? Cuando un judío, por ejemplo, cuando un escriba iba a transcribir la escritura y él iba a transcribir con su mano el nombre de Dios, algunos se bañaban. Ahora díganme ustedes, ¿y quién le dijo a Dios eso? Ellos. No, bañate porque vas a escribir un agua en el tercero. Y lo voy a escribir, me tengo que ir a bañar otra vez. ¿Qué manera? Ajá, y si no me baño, no pasa nada. No tienes que bañar. No, pero es que el rabino, déjame tranquilo, sigue escribiendo. Y se van haciendo formas que se convierten en fórmulas, que se convierten en leyes, que se convierten en religión. Entonces, ¿por qué los judíos no pronunciaban el nombre de Dios? Porque el nombre de Dios es sagrado. Y es verdad que es sagrado, claro que es sagrado. Pero ¿dónde dice la Biblia que Dios dijo que no podía pronunciar su nombre? Nadie, eso no lo dice en ninguna parte de la Biblia, eso lo inventaron los judíos. Entonces, ese concepto pseudo religioso de respeto al nombre de Dios le hizo tanto daño a la humanidad que hoy en día ni siquiera sabemos cómo es el nombre original de Dios. No lo sabemos. Y no lo sabemos sencillamente porque como es en hebreo, y los hebreos no escribían la vocal, solamente escribían las consonantes. Hoy en día lo que nos quedan son las consonantes. Estas que están aquí, no las fotos. La foto es mía cuando yo tenía 30 años. No se distraigan por eso. Es que esta es la nueva versión. Estas son las 4 letras hebreas consonantes del nombre de Dios. Las vocales no sabemos, no tenemos idea cuáles eran, porque ellos no las escribían. Como no las escribían, dejaron de pronunciarlas. Hoy en día ni los más exquisitos sabios judíos saben cuáles eran las vocales. Yo estaba predicando el otro día por allá en una ciudad y andaba con un poco muchacho. Y entonces en esa iglesia no dice Jehová sino Yahweh. Yahweh. Entonces los muchachos me dicen, maestro, no digas Jehová, porque aquí dicen Yahweh, está bien. Entonces cuando me acordaba decía Yahweh, pero como tengo 80 años diciendo Jehová, entonces yo decía Jehová. Y entonces uno me dijo, pastor dijo 15 veces Jehová. Entonces en el hotel le dije, tranquilo, que tampoco es Yahweh, ni Yahvé, ni nada de eso. No es, o sea, nadie sabe cómo es. ¿Por qué? Porque los judíos, por la manía de respeto a la forma, hicieron que la humanidad perdiera el sonido original del nombre de Dios. ¿Cuándo lo vamos a saber? En el cielo. Entonces, ¿por qué decimos Jehová? Bueno, porque los masoretas quisieron hacerle un favor a la humanidad y le pusieron a las 4 consonantes las vocales de Adonai. Y por eso aparece la palabra Yahweh o Jehová o Yahweh. Ok, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque como el judío no quería pronunciar el nombre de Dios, no lo decía. Entonces, Cristo, a contrapelo de la historia y de la tradición, lo pone en la entrada de la oración. Y pone la palabra Padre. Pero no pone la palabra Padre en la entrada de la oración en el sentido como que nosotros la entendemos hoy en día, sino que utiliza una palabra en arameo, que es un idioma semítico también, que hablaban los judíos en sus casas. Y pone una palabra que es infantil, que es la palabra Abba. Abba, que es decir, papá. Abba es como es la manera hebrea como un niño llama al papá. Y eso es hermoso, porque Cristo está diciendo, yo quiero que ustedes sepan que yo soy el papá. Para la mente judía eso no podía aceptarse. No, como que Dios es tu papá. No, yo soy tu papá. No, pero es el rey de reyes, sí, el rey de reyes, señor de señores, tu papá.
Y eso no le entraba al judío. ¿Por qué? Porque tenemos el concepto formal. La gente tiene ideas equivocadas de Dios. George Barna dice que una de las grandes causas del sufrimiento, de las mayores causas del sufrimiento de la gente en la iglesia, es por los conceptos equivocados que tiene de Dios. Nosotros tenemos muchos conceptos equivocados de Dios por los cuales sufrimos. Y Dios no quisiera que lo tuviéramos, pero los tenemos, porque nos lo dicen, porque nos lo enseñan, porque lo repetimos. Entonces los judíos cuando ven que el Señor sabe orar y le piden que lo enseñe, el Señor, la primera lección es ponerle el nombre en la entrada. Y quiero que ustedes se den cuenta de que la primera vez que se utiliza la palabra en oración la utiliza Jesús en el Getsemaní, lo cual no es cualquier cosa, porque el Getsemaní es un punto más difícil del ministerio del Señor. En el Getsemaní el Señor está luchando contra las tinieblas de una manera muy fuerte, porque en el Getsemaní se está jugando la salvación de nosotros. No se jugó en la cruz, se jugó en el Getsemaní. La cruz es un saludo a la bandera si usted lo compara con el Getsemaní. En el Getsemaní el Señor está luchando contra ser o no ser. Pasa de mí esta copa. ¿Cuál es la copa? ¿Será que tú puedes salvarnos a ellos sin que yo sienta la carga del pecado que ellos cometieron? Oye, eso no se puede. ¿Será que yo puedo salvarlos sin sentirme pecador como me estoy sintiendo? Porque Cristo se sintió pecador sin serlo. Tenía que pagar eso. O sea, Dios está pagando por salvarnos. No sé si nos damos cuenta de eso. A ver, nosotros decimos unos disparates. La salvación es gratis. Gratis. Pregúntele a Cristo si fue gratis. Fue gratis para nosotros porque nosotros no la pagamos. Pero Cristo la pagó. Es decir, Cristo tuvo que pagar para salvarnos. Tuvo que pagar con su propia vida. Y tuvo que pagar con sentirse pecador, que es peor que el sufrimiento de la cruz. Porque es que lo grave no es la cruz, porque de hecho el sufrimiento de la cruz en la persona de Cristo fue un sufrimiento muy rápido. Los crucificados no morían como murió Cristo en 6 horas. Los crucificados duraban semanas para morir en la cruz. Josefo habla de unos amigos que estuvieron una semana colgados, vivos en la cruz. Cristo dura muy poco, pero nadie sufrió el Getsemaní, porque el Getsemaní es el encuentro del pecado con el no pecado, el encuentro del bien con el mal, el encuentro de un hombre llamado Jesús, que es Dios, que no está obligado a salvarnos y que la muerte lo tiene que devolver. Claro, Él muere en la cruz porque tiene que haber un acto público de su muerte, pero después que muere la muerte lo devuelve, porque la muerte dice: ¿cómo lo tengo aquí si no hay razón? Él no pecó y lo devuelve por la fuerza, y por eso resucita y nos compra. Todo eso significa el Abba, todo eso significa el Abba. O sea, lo que Dios me está enseñando en el Padre Nuestro es lo siguiente: yo soy tu papá. ¿Y qué significa eso? Bueno, ¿qué significa para ti un papá? ¿Qué significa para ti un papá? Apoyo, provisión, autoridad, protección, guía, dirección. Eso es papá. Cuando yo llegaba a la casa, ahora nuestro Rafael el mayor estaba pequeño, ese siempre había un viaje ahí en la puerta. ¿Qué me traí? Era fijo. Ese es nuestro Rafael era un caso. Fijo. ¿Qué me traí? Y pedía la bendición. ¿Qué me traí? Entonces yo un día por una tarde le traje cariño. ¡Cariño!
de idealista como soy, te traje cariño. No me trajiste nada. Y uno como papá goza con eso, ¿verdad? Porque es el lenguaje del niño. Porque para él el papá es el todo. Ahora, para nosotros Dios es el todo. Pero el hecho de que Dios es todopoderoso, Rey de reyes, Señor de señores, Santo, absolutamente santo, eso no anula que es papá. Es ambas cosas. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque por los conceptos equivocados que tenemos de Dios, le tenemos miedo a Dios. Es decir, la humanidad, la iglesia, le tiene un miedo intuitivo a Dios. La gente se acerca a Dios así como que, bueno, pero no sé qué va a pensar. Nada, no está pensando nada. Porque eres tú. Si estás asustado eres tú. Si te acercas, Él te cambia. ¿Cuántas veces? Las veces que sea. ¿Cuántas veces ha pecado usted? ¿Eso qué significa? ¿Significa mucho? Ah, ok. Hay que aprender a leer. Es decir, Dios sabe quiénes somos nosotros. La cara de seriedad, ese es puro cuento. Eso solamente uno no, pero con Dios no funciona eso. O sea, cuando venimos a Dios es mejor que seamos sinceros. Porque si no somos sinceros, de todas maneras lo sabe. Entonces es mejor ser sincero de una vez y decirlo. Cuando venimos a la presencia de Dios, nos estamos encontrando con un ser que es Dios y es papá. Y no hay contradicción entre la condición de ser Dios y la condición de ser papá. Es lo mismo, es el Dios papá o es el papá Dios, no más que gusto. Ahora, ese papá es el Rey del Rey, es el Señor del Señor, pero es el papá. ¿Por qué Dios hace eso? Para eliminar de nuestra mente el concepto judaico de respeto formal, de respeto exterior a la persona de Dios. Millones de personas, por ejemplo, en eso que llaman la Semana Santa, usted lo ve con una cara de santo. En Semana Santa nada más. Y la gente llega y pone esa cara de triste y amarga y oye música clásica. Y hasta los locutores ponen una voz envolada y de que Cristo está muriendo en la cruz. Un drama. Y visitan 7 templos. 7, porque no pueden ser 6, 7. ¿Quién dijo eso? ¿Quién sabe? A veces se me ocurrió eso. Y todo el mundo empezó a repetir. Tú has visitado los 7 templos, me falta uno. Y cuando terminan de visitar el último templo, se van a pecar. Se van para la playa a echar una buena rasca. Bueno, yo estuve en los 7 templos. ¿Se dan cuenta? Son los conceptos religiosos y ellos piensan que Dios está feliz por eso. No, Dios tiene que... Yo cumplí con Dios. ¿Qué es cumplir con Dios? Y a Dios que le importa si tú entras en 7 o a 40. No es problema de entrar, es problema de cambiar. Pero la tradición es algo tan dañino para el ser humano. Porque creemos que la tradición nos acerca a Dios y a veces lo que hace es que nos aleja. Entonces, la primera lección del Padre Nuestro es esta: escucha, no le tengas miedo a Dios. No tienes que venir al Señor diciéndole palabras rimbombantes para poder entrar. Entra. Porque Él esencialmente lo que es tu papá. Dios te ama. Dios te sienta en tu pierna. Dios te hace cariño. Dios te consiente, sencillamente porque Él es tu papá. Póngase de pie. Olvídese de lo que está al lado ahora. Empieza a hablar con Dios como su papá. Cierre sus ojos. Si usted quiere levantar sus manos, levántela. Pero comienza a tener una conversación con el papá. Y dígale lo que usted quiera decir en este momento. Y no se preocupe por sus emociones. Si es quebrantado o no.
Él sabe quién eres tú. Él sabe todo lo que tú haces, sabe lo que hiciste, sabe lo que dijiste, sabe lo que piensas decir, sabe lo que vas a decir, sabe lo que vas a hacer, pero igual equivocado. Y tu papá, consciente, y te comprende. O sea, no es un Dios lejano. Es papá. Y cuando vengas a su presencia a encontrarte con él como papá, deja que tus emociones se expresen. No tienes que comportarte de ninguna manera. Tienes sencillamente que venir y decirle, papá, que soy yo. Dale gracias, adóralo, bendícelo, invítalo, dile, no estoy contento conmigo mismo, dile, yo siento pena conmigo. La gente cree que yo soy lo que no soy, pero tú sabes quién soy. Dile, abrázame. Deja que te toque. Deja que te quebrante. Necesitas más momentos como este de venir a su presencia y tratarlo como tu papá. Tu papá te comprende porque hay un mundo de diferencia entre tú y él. Tu papá te deja pasar muchas cosas. Muchas veces guarda silencio. Por eso. Porque hay cosas que tú no las entenderías jamás. Ven a Dios como papá, no como un jefe, no como un Dios lejano, no como un juez que anda buscando para castigarte. Ese no es Dios. Dale gracias, adóralo. Gracias, Señor. Gracias. Puedes tomar asiento. Decía Savonarola, un reformista, antes del Lutero, refiriéndose a Dios, y cuando la gente lo percibía, dicen que no comprenden, hablando con Dios, dicen que no comprendo tu existencia, que el fuego de los réprobos me quema, y que mi lengua sin cesar blasfema, y que no entiendo la palabra de Dios. Dicen que ni te busco, ni te imploro, ni tus grandezas infinitas veo. Dicen que tengo el corazón de ateo, y que mi lengua te maldice. Esa es la concepción. En su concepto acerca de lo que es el hombre se hace una idea de Dios. El Dios verdad, dice Savonarola, el Dios a quien yo adoro, no cambia sus bondades por metal. Su espíritu gigante no se oculta en el recinto estrecho de un sagrario. El universo entero es su santuario, porque Él es la razón universal. ¿Se dan cuenta? Un concepto profundo de lo que Dios. O sea, Dios no es ese ser acartonado que tenemos en nuestras mentes. Ay, mi papá. Ese no es Dios. Ese no es Dios, dice Savonarola. El Dios a quien yo adoro, tener no puede el interés del oro. El Dios a quien yo adoro no cambia.
Por eso te aconsejo que, respetando el contenido del Padre Nuestro, entiendas lo que significa Abba. No pases al nuestro si no entiendes el Padre, porque el Padre Nuestro es una escalera para orar, es un mapa para orar. No tiene sentido que te lo aprendas de memoria y lo repitas, porque eso no fue su diseño. El diseño fue darte un mapa para que sobre ese mapa montes tu oración, y te vas a dar cuenta que si aprendes a orar con el Padre Nuestro, el Padre Nuestro se va a convertir en la revisión de tu vida, y nunca vas a poder orar de otra manera, porque te va a convertir en un elemento que contiene. El Padre Nuestro es un elemento que contiene diferentes facetas de revisar tu vida. Es decir, el Padre Nuestro es como cuando uno va al médico porque se siente mal, y entonces el médico le dice: bueno, tráigame un perfil clínico, una placa de tórax, ¿cómo llaman eso del corazón? Un electro, una resonancia magnética, etcétera, etcétera, un examen de orina, Entonces, con toda esa batería de información, el médico analiza cómo está por dentro. Ah, señora, usted tiene la tensión alta. Yo sí tengo. Y tiene diabetes. No puede ser. Aquí dice que sí. Es decir, el médico el diagnóstico no cura, porque no se hace para curar. Pero cuando uno va al médico con la batería de examen, el médico te hace un escaneo de tu cuerpo y te dice: es hipertenso, tiene problemas de corazón, tiene principios de diabetes, tiene unos cálculos en el riñón, en la vejiga, y te puede hacer dos cosas con el diagnóstico. Puede decir: no, doctor, yo creo que yo estoy equivocado. Ah, no, ese es el problema. Usted es libre de morirse, porque el médico no te puede obligar a que te cures. Y tienes dos caminos: o le crees al médico o no le crees. El Padre Nuestro es exactamente eso, un diagnóstico de la vida. Pero tiene que empezar por partes. Tiene que empezar comenzando a entender con quién estás hablando. Y te está diciendo: quiero que entiendas que estás hablando conmigo. Yo soy Dios. Pero quiero que entiendas que porque soy Dios no tienes que tener miedo. Que porque soy Dios no tienes que venir con postura. Porque yo no creo en nada de esas cosas. Yo lo que creo es lo que hay en tu corazón. Y eso es lo que hay. Pero si tú cierras el corazón y te pones una máscara, bueno, ya, ese es tu problema. Pero no puedes acercarte con esa máscara. Tienes que venir a Dios por tal como Él. Dices mentira. Dios sabe que dices mentira, pero no te va a ayudar a menos que tú lo confieses. ¿Y cómo se confiesa eso? Diciéndole: yo soy un usted. Ay, qué feo se ve. Pero bueno, no tiene que decir solo a la gente, sino a Dios. Él no se lo va a decir a nadie. Ahora, ¿por qué lo tienes que confesar? Porque si no lo confiesas, no te va a ayudar. ¿Por qué? Porque la confesión es el reconocimiento de dos cosas: de tu pequeñez y de la grandeza de Dios. Y lo único que podemos hacer para caminar con Dios es confesar. Así que hay que comenzar entendiendo con quién estamos hablando. No estamos hablando con una deidad de la cultura, estamos hablando con una persona que se llama Dios. Pero que esa persona que se llama Dios dice: yo soy tu papá. Y corrigió siglos de cultura judía poniendo la palabra Abba en la entrada de la oración. Así que el primer mensaje, la primera lección del Padre Nuestro, como contenido para orar, es: no le tengas miedo a Dios. Dios no quiere que le tengas miedo. Acércate a Dios y empieza a tratarlo como papá.
es posible que eso te haga un ruido emocional porque tienes una experiencia mala con tu papá biológico. Eso no es culpa de él, es culpa del papá y de tus problemas con papá. Pero no le eches la culpa a Dios por los problemas que tuviste con papá. No es que mi papá me abandonó, que mi papá me abandonó, está bien, pero eso no tiene nada que ver con Dios. Entonces hay gente que como la figura del padre es una figura negativa, no pueden marchar a Dios como el papá. Olvídate de eso. Hay gente que tiene amarguras con el papá, inclusive con el papá muerto. Hay gente que el papá está vivo y no lo tratan porque me abandonó, me hizo esto, me dijo, me maldijo. Todo eso puede ser verdad. Y si eso es verdad, si eso existe, eso hay que resolverlo. Y eso se resuelve aquí y ahora, no allá. Eso se resuelve en el más acá, aquí. ¿Y cómo se resuelve eso? Bueno, para eso es la oración. Ay, pastor, pero que mire, yo cuando me recuerdo de mi papá, me da mareo. Está bien, dile al Señor, papá, me da mareo cuando me acuerdo de mi papá. Dile, Señor, sabes que yo siento odio con mi papá. ¿Sientes odio? Dile al Señor, papá, yo siento odio. Cada vez que me mencionan el nombre de mi papá, yo siento odio. Dilo, confiésalo. Y se lo vas diciendo al Señor. Y tú le dices, yo no quiero sentir odio, porque resulta que tú moriste por él. Y si tú moriste por él es porque tú lo amas. Y si tú lo amas, yo no lo puedo odiar, porque yo no soy mejor que tú. En serio, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? En la parte de esto no es agua con azúcar, hermano. El Señor no tiene una cosa seria. Es una reconciliación de nosotros con la vida. ¿Cuál es la otra palabra del Padre nuestro? Ya ustedes llegaron al cielo, se dan cuenta que ustedes van muy apurados. Padre nuestro, ya llegaron al cielo, Padre nuestro. Aguántense, dejen el apuro. Uy, si son rápidos. Se volaron el nuestro en un solo plumazo. Y resulta que nuestro es la palabra más difícil del Padre nuestro. Si usted no ha resuelto el Padre, no se meta con el nuestro. Porque usted no puede aprender a dividir si no sabe sumar y restar. Así que si hay problemas con el nuestro, tómese su tiempo en resolver el nuestro, el Padre, y después entra el nuestro. Ahora, ¿qué significa nuestro? Condominio. Esta palabra es difícil. El nuestro significa propiedad común, y ahí es donde los seres humanos somos difíciles. Porque lo que es mío es mío, 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 mío. Pero resulta que Dios no es mío, es nuestro. El papá no es mío, nada más. Lo tengo en condominio. El Dios que me ama y que me abraza y que me quiere y que me comprende, no es mío, es nuestro. O sea, es del que no me gusta también. Y es del que le tengo rabia. Y el que me tiene rabia a mí, el papá de él es mi mismo papá. Vamos, pero no me hicieron dos papás, no, es uno solo. El asunto es que él me ama a mí, y él me ama tanto a mí como la persona que me odia a mí. Me ama tanto a mí, aun cuando yo odio a otra persona. Dios te ama a pesar de sí, Dios te ama a pesar de que tú eres mujer, a pesar de que hablas para el bocadillo, a pesar de que, etcétera, etcétera. Dios te ama. Es increíble el amor de Dios. Por eso a la gente le cuesta aceptar eso, pero Dios te ama sabiendo que tú eres vagabundo. Sí, Dios te ama. Y te comprende. Y te hace entender que estás viviendo en la etapa de la misericordia. No significa que dices sinvergüenza y que estás haciendo el lobo, sino que es misericordioso. La misericordia tiene un ámbito en la vida.
Cuando se acaba la misericordia comienza la justicia. El problema es que nadie sabe cuándo se acaba la misericordia. Entonces hay que estar siempre listo. Padre nuestro. Nuestro es para que miremos hacia los lados. Porque yo no me puedo meter con Dios en una cúpula de cristal y decirle, Dios, tú y yo somos mayoría, me olvido del mundo. Olvídate de eso. Tienes que mirar hacia los lados. ¿Hacia dónde? Bueno, hay alguna persona a quien tú no tratas. Hay una persona que no te trata. Hay alguna persona que cuando tú piensas en él o en ella, siente la boca amarga. Hay alguna persona que cuando tú lo miras en la calle, te cambies para la otra acera. Ah, se están viendo. Esa risita significa mucho. Todos tenemos esa experiencia. Primero porque en la vida hay gente difícil. Y segundo porque a veces los difíciles somos nosotros. Inclusive en la iglesia. En la iglesia consigo mucha gente que dice, ay, ¿por qué no, el pastor, ¿por qué no me gusta predicar a mí? Ay, sí, a él sí lo quisiera. Yo tengo más tiempo en la iglesia. Entonces, cada vez que usted ve a esa persona, ahí está el que pusieron a predicar. Lo mira así. Ese es un problema. Ese es un problema como el nuestro. Hay gente que le hace cosas dañinas a uno, hay gente que habla mal de uno y le arruina la vida de uno. Y hay gente a quien nosotros la arruinamos la vida. Dentro de la iglesia, dentrico de la iglesia. Hay hermanos en la iglesia que no se tratan. Hay hermanos en la iglesia que no se saludan. Ah, pero ellos quieren entrar en el tercer cielo. Ni en el primero van a entrar. Porque el reino de los cielos no funciona de esa manera. La segunda lección del Padre Nuestro es el nuestro. ¿Por qué es tan importante el nuestro? Escuchen bien porque lo voy a decir con mucha calma. El nuestro es importante porque es básico para ser salvo. ¿Escuchó eso? El nuestro es importante porque si no consideramos al nuestro, no podemos entrar en el reino de los cielos. Eso es la cosa. Miren lo que significa nuestro. Cristo está diciendo, si vienes al altar y está utilizando la figura del altar, que es una figura del Antiguo Testamento, si vienes al altar, en el Antiguo Testamento la adoración es una revelación progresiva. Todo el Antiguo Testamento es progresivo hasta que llega a Cristo. Todo el Antiguo Testamento es una forma imperfecta. Toda la ley, y lo dice Pablo de una manera brillante, es nuestro ayo para traernos a Cristo. Es decir, la ley no estaba definida para resolver el problema del pecado, sino para demostrar el problema del pecado. Pero no lo resolvía. Apenas el día de la expiación el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, pero después tenía que volverlo a hacer por algunos pecados. Cuando Cristo muere, se rompe el velo, se separa el santo del santísimo y podemos entrar. Ahora sí, pero tuvo que pasar todo aquello. Ahora bien, si vienes al altar, dice Cristo, ya en el Nuevo Testamento nosotros no tenemos un altar físico como tenían ellos, donde se quemaban sacrificios porque no es necesario. El Cristo murió por todos nosotros. Pero no hay que estar quemando cordero de sacrificar. Si vienes al altar, es un lenguaje figurado, y traes allí tu ofrenda. ¿Cuáles son las ofrendas que nosotros traemos a la casa de Dios? ¿Cuáles son? Los tiempos, la ofrenda, ¿qué más? Tiempo. Yo ofrendo tiempo para servir al Señor haciendo lo que el pastor me diga. ¿Qué más? Servicio.
talento, ministerio, yo canto, yo soy músico, yo soy administrador y administro, yo soy pintor y pinto la iglesia, yo soy electricista y pintar las lámparas. O sea, todo lo que yo hago que ayuda a establecer el reino de Dios en la tierra es una ofrenda. Ahora miren lo que Cristo dice: si traes tu ofrenda al altar, o sea, si le sirves al Señor con cualquier talento que tienes, y allí en el altar te acuerdas de qué, no, de que tienes algo, no, que tu hermano tiene algo contra ti, es al revés. Fíjense qué fácil uno cambia las cosas. ¿Se dan cuenta? La mente, si ustedes leen el pasaje, dice: y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Y tiene algo contra ti porque a lo mejor tiene razón. ¿Qué dice? Deja. Y el verbo deja está en modo imperativo. Imperativo significa que es una orden. Ya veamos, deja la cantadera. Aguanta. Resuelve el problema. No, pero que yo soy... No cantes, no toques, no prediques, con esos problemas sin resolver. No empujes el barco del reino de Dios. Deja tu ofrenda. ¿Y qué? Y reconcilia. Y después puedes decir. Ahora resulta que usted tiene un rencor con una persona, un reconcomio, porque esa persona le hizo daño. ¿Qué significa? Bueno, que habló mal de usted, que el dio plata y no se lo pagó, etc. Y usted le dijo así, la señal de por aquí no pasa. Y cuando le preguntan de fulano, dice: te ocurra, muchachos, somos bandidos. Y usted sigue repitiendo ese daño. Pero mire lo que dice Cristo. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre tampoco les perdonará las tuyas. ¿Cómo lo quedó loco? ¿En serio eso? Eso parece que no estuviera en la Biblia, pero está. Y es una verdad demasiado seria. Y tiene que ver con la oración y tiene que ver con el nuestro. La gente dice: Padre nuestro, aguántate ya. Vamos a revisar el nuestro. ¿Usted está dispuesto a revisar su nuestro? Eso está revisando. ¿Quiere revisarlo? ¿Cómo se llama? ¿Quiere sus ojos? Ahora ya. Contesta lo que te voy a preguntar, no tiene que decir una cosa alta, pero hay una relación rota con alguien. No importa con quién sea, a lo mejor es un vecino, un hermano, familiar. De repente tú dices: sí, la relación es rota, está rota, pero él tiene la culpa. Nadie te está preguntando quién tiene la culpa, sino si la relación está rota. Déjame decirte que los problemas espirituales no se resuelven partiendo de quién tiene la culpa, sino de quién se humilla. El problema de la salvación de la humanidad se resolvió no porque quien murió tenía la culpa. Quien murió fue Cristo y él no tenía la culpa. De hecho, él era el único inocente, pero él fue el que pagó. Nunca le digas al Señor: yo no tuve la culpa, porque el Señor te diría: bueno, yo tampoco. Yo no tuve la culpa, pero yo morí por ti. Así que si la otra persona es la que tuvo la culpa, pero tú y él no se tratan, dile: Señor, aunque la culpa no fue mía, yo me voy a humillar, me voy a devolver por el camino por donde tú te devolviste. Te humillaste y pasaste la vergüenza de la cruz para que yo fuera salvo. Déjame decirte, hermano, no hay posibilidad de ser salvo si no podemos perdonar al prójimo. Ahora bien, tú me preguntarás: ¿cómo hago eso? Te voy a responder: pon a esa persona en el
número 1 de tu lista de oraciones. Posiblemente te va a pasar esto. No vas a poder pronunciar su nombre porque tienes mucha rabia. Esa persona te hizo mucho daño. Le hizo daño a tu familia. Tienes mucha rabia. Si te pasa eso, dile al Señor, tengo rabia. Si te pasa eso, dile al Señor, Señor, ni siquiera puedo pronunciar su nombre. Díselo al Señor. No te estoy diciendo que la siguiente vas a comenzar amándolo, pero es un paso. Ponlo en tu lista. Ora por esa persona. Y si te atreves, dile al Señor, bendícelo. Y si eres más atrevido, dile, bendícelo más que a mí, Señor. Y comienza un proceso de sinceridad, conversando con Él, conversando con Dios. ¿Cuánto tiempo te vas a tomar en resolver eso? No lo sé. Pero no avances en tu proceso hasta que no resuelvas eso. Y eso puede pasar porque tengas que devolverte a pedirle perdón a una persona que te ofendió. No pongas en el presupuesto la respuesta de la persona. Puede ser que te encuentres con que la persona anda en otra onda y te tira un portazo en la cara. No importa. Tú no eres responsable de lo que él está haciendo. Tú eres responsable de lo que tú estás haciendo. Y si te insultan, no importa. Síguelo poniendo en la presencia de Dios. Porque va a llegar un día en que Él va a ser quebrantado. O ella va a ser quebrantada. Y si sigues orando por esa persona, un día te vas a sorprender de que vas a amanecer sin rabia. La rabia se va a salir de tu corazón. ¿Es fácil? Nunca he dicho que es fácil. Nunca es fácil. Pero no sé si habías pensado que eso es lo que significa nuestro en el Padre Nuestro. El Padre Nuestro no es una oracióncita, es una fórmula de revisión de la vida. Padre, oro esta tarde por cada persona que está aquí. Oro, Señor, por las relaciones rotas. Oro por las rabias que pueden haber en los corazones. Oro por los rencores. Oro por la gente buena que te sirve en la iglesia, pero que desconoce los procesos del reino de los cielos. Señor, que vengamos con humildad a tu presencia y podamos resolver las relaciones rotas en el entendido de que si no las resolvemos no podemos entrar en el reino de los cielos. Ocúpese de hacer esta oración cuantas veces sea necesario y no siga en el análisis del Padre Nuestro hasta que los nuestros que hay en su vida sean resueltos y santificados en el altar de oración. Que Dios nos bendiga.